Bienvenidos a su espacio de salud, consejos de nutrición y bienestar. Nutridos, porque el comienzo de la salud es la nutrición. Bajo la conducción de Justin Quiroz y Paul Flores. Nutridos, por UCSG Radio 1190 AM. Una vez más estamos aquí, bienvenidos a todos los que nos están escuchando y nos están pudiendo ver también a través de las opciones de Facebook Live. Hoy día estamos en su espacio Nutridos, estamos con casa llena, con Justin Quiroz y Yacir Palacios a ambos lados míos, ¿no? Y tenemos un tema súper interesante que en su momento, propuesta tuya, ¿verdad? Sí, propuesta de Yacir Palacios. Un tema si es que para algunas personas se les hace todavía un dolor de cabeza salir de la opción de qué puedo, qué no puedo, cuando no salen del contexto de la idea de dieta. El tema que nos trae hoy día es la crononutrición, que habla más bien de la importancia de los tiempos y considerando también los ciclos circadianos, si no me estoy equivocando acá. Me dices, me corriges y también danos una pequeña introducción sobre el tema. ¿A qué se refiere esto de crononutrición? Primero que salude, pues, mi pana. Perdón, ya sí. Bueno, primero que todo, saludos a todos en este día viernes, aquí nuevamente en su programa Nutridos. Esperamos que lo pasen bien hoy y lo disfruten también. Les recordamos que este programa se está transmitiendo al mundo entero a través de nuestra página web www.ucsgrtv.com. También nos puedes seguir en Twitter e Instagram como @UCSG Radio y puedes hacerte fan también en Facebook como UCSG Radio. Hablando del tema de crononutrición. ¿Puedo saludar yo ahora? Sí, claro, por supuesto. Que nos olvidamos aquí de todos los saludos. Nos levantamos susceptibles hoy día. Es correcto. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al programa Nutridos. Casi ya, viste, por andar resultando eso. Bienvenidos al programa Nutridos un viernes más. Aquí estamos, casa llena como siempre. Bueno, no como siempre, como ya nos hacía falta realmente estar aquí los tres, hablar sobre alimentación y nutrición. Desde que el programa está compuesto por los tres. Es correcto. First time, dirían por ahí. Bien. Ok, entonces hoy vamos a hablar sobre crononutrición. Ok, ya no hago ninguna otra introducción, nos vamos directamente con lo que iba a hablar Yacir Palacios, que es el experto en esta rama. Así que nada, Yacir, coméntanos un poco, deslúmbranos. Bueno, efectivamente, como lo decía Paul ya en introducción, la crononutrición se basa en el reloj biológico que cada uno de nosotros tiene dentro de su cuerpo y que está regulado sobre todo por las horas del día y la exposición solar o la exposición a la luz. Tanto solar o artificial, dependiendo de la producción de ciertas hormonas y de algunos genes también, que adelanto los genes clock, conocidos de esa manera justamente porque son parte del reloj biológico corporal, ayudan en parte el metabolismo de ciertas hormonas como la melatonina que se puede secretar o que de hecho se secreta en condiciones normales, sobre todo un pico por la noche, se eleva ese pico de melatonina y esta hormona es la que produciría una mejor regulación del sueño y un control de la vigilia. Por lo tanto, para tener una mayor producción de esa melatonina, pues la alimentación también juega un rol fundamental, como casi en todo en la vida, la alimentación con ese rol importante. Entonces, básicamente la crononutrición se basa en ello, en el hecho de hacer diversas estrategias alimentarias para así producir mayor cantidad de esta hormona de la melatonina, con alimentos ricos en triptófano, con alimentos ricos en magnesio también, que son importantes para la producción de esta melatonina y su precursor el triptófano como un aminoácido, ¿no? Entonces vamos a ir viendo algunas de esas estrategias para evitar ese dolor de cabeza, como nos decía Paul, en algunas personas que aún a día de hoy pensamos que no hay que comer ciertos alimentos a unas horas u otras. Eso también depende mucho del contexto habitual de la persona. Eso no es crononutrición. Por supuesto. ¿Hasta qué hora puedo comer? En lo absoluto. Simplemente son detalles que pues los vamos a ir matizando a lo largo del día de hoy. ¿Crees que todavía hay gente que piense ese tipo de cosas, Paul Flores? Y sigue siendo con la fruta. No sé hasta qué hora puedo comerme un cangrejo, hasta qué hora puedo comer una pizza. Es la fruta. Puntualmente la fruta, siempre. Es como que, sí, es verdad, no tiene mucho azúcar, dicen. Y en todo ámbito. No comas mucha fruta porque tiene demasiado azúcar. La Coca-Cola que se mandan a las 11 de la noche cuando van al cine. Y el té, digamos, todas estas aguas aromáticas con grandes cantidades de azúcar, al igual que el café. Bien, entonces, para seguir con esto,
Paul, ¿vas a decir algo? Antes que te interrumpa, perdón que te interrumpí, Paul Flores. No, tranquilo, más bien... Me retiro, no. El contexto, adelantándome Ok. un poco para el contexto también, y siendo un poco abogado del diablo en ese sentido, de hablar de crononutrición, la importancia, porque ahí estamos hablando más bien de eficiencia a nivel de la fisiología, de cómo funcionaría mejor. Por ejemplo, no es que a tal hora un alimento tenga tantas calorías y a tal otra hora va a cambiar, va a ser el mismo Tenga número otra, de calorías. es correcto. Estamos hablando de la eficiencia o qué efecto tendría sobre algunos marcadores, como por ejemplo, me corriges, el efecto sobre la insulina, Correcto. o el efecto sobre algún otro tipo de hormona, o sobre la grelina, o sobre algún otro tipo de marcador Leptina, de salud. propia Exactamente. melanocortina, un montón de hormonas que están ahí a nivel del hipotálamo, a nivel del cerebro, sobre todo a nivel de algo que se llama el núcleo supraquiasmático. Aquí es netamente donde pasa todo esto de la crononutrición, ¿no? Todo este reloj biológico que se encuentra puntualmente o principalmente allí en el núcleo supraquiasmático en nuestro cerebro, pero también se lo ha podido identificar en algunos otros órganos. Se lo ha podido identificar en corazón, en hígado, a nivel del tejido adiposo también, dándonos a entender que no solamente la melatonina como una hormona del reloj biológico o de la crononutrición, sino también la leptina, que es una hormona que regula los niveles de saciedad en todos nosotros, en una persona. Entonces, a partir de un reconocimiento del cronotipo de una persona, vale mencionar que los cronotipos básicamente son tres: un cronotipo intermedio, un cronotipo matutino y un vespertino. Los más conocidos son el matutino y el vespertino. ¿Cómo se lo puedes reconocer a ese cronotipo? Con una sencilla pregunta: ¿cuál es la hora más activa a lo largo del día? ¿O cuál es el momento más activo a lo largo del día de O una sea, que persona? tenga esa persona. Que tenga esa persona. Ok. Obviamente eso va a también depender de muchos factores. Una persona no rinde igual en un día y en otro. Va a ser muy diferente, pero siempre hay un comportamiento habitual. Ese comportamiento habitual va a ser el que nos va a indicar qué cronotipo es una persona u otra. Y a partir de allí, hacer mejores intervenciones nutricionales, dietéticas, para conseguir los resultados de los objetivos que se han trazado con ese paciente o con esa persona. Ese ejemplo podría ser esa persona que dice, no, pero cuando normalmente las personas ya están buscando dormirse 9, 10 de la noche, dicen, pero esa es la hora en la que mi mente se siente más activa, más enfocada, me puedo poner a revisar o a leer y se Tal me cual. queda más, ¿no? Eso sería Tal más cual. o menos manejar la Exacto. parte del cronotipo. Tal cual. Ujú. Y esa persona, ese ejemplo lo tomo, Paul, que has dicho, esa persona que tiene mayor nivel de concentración, por ejemplo, nos estaría refiriendo a un cronotipo vespertino, porque es una hora en la que se siente más activo. Y de hecho, las personas que tienen un cronotipo vespertino, esto ya es evidencia, se sugiere que tienen una peor adherencia con un cambio de hábitos, sobre todo cuando hablamos de cambio de hábitos a partir de salud. Mientras que las personas con un cronotipo matutino suelen tener mejores cambios de hábitos, mejores resultados en el cambio de hábitos. Eso también depende de muchos otros factores, pero ahí está. También la crononutrición produce un impacto importante en estos niveles de adherencia a un enfoque u otro. Oye, ¿desde cuándo se viene hablando esto de la crononutrición? Hace muchos años, en realidad. Solamente que personalmente yo le tomé mucha importancia ahora que estuve en España haciendo mi máster. De hecho, fue mi tema de TFM, de trabajo de fin de máster. Hacer una revisión sistemática para que se entienda, ¿no? Revisar mucha evidencia y a partir de esa evidencia contrastar con la metodología que se utilizó e identificar la calidad de esos estudios para concluir algo. Ese algo que concluimos fue específicamente qué impacto tiene la alimentación sobre la alimentación o sobre el biotipo o sobre la composición corporal de una persona. Ah, ok. Va definiendo también ese tipo de cosas. Este reloj circadiano, ¿quién es el que lo controla? Tú hablabas algo sobre el núcleo supraquiasmático. Se controla ahí precisamente la glándula pineal o glándula pituitaria. Pituitaria. Muy bien, de ahí arranca todo eso. Esto tiene algo histórico, ¿no? Entendería yo, este control o regulación, sobre todo por el núcleo supraquiasmático. ¿De qué va a depender de que duerma bien, de que no duerma bien? ¿Únicamente la alimentación o entran más variables como temperatura, como, digamos, más aspectos relacionados al ambiente o crear un ambiente muy, muy interesante y apropiado para que yo pueda dormir? Es decir, apagar las luces, no tener luces LED o luces que confundan un poco
el tema de la vigilia, de estar con los rayos, o que confundan esto con los rayos solares, que son tipos de iluminación también. ¿De qué va a depender que yo controle o mejore yo este sueño? Evidentemente, y en efecto, como lo dice Jesting, no depende solamente de la alimentación, el hecho de tener una mejor calidad de sueño. Va a depender de muchos otros factores. Va a depender de la temperatura, como bien lo marcas. Va a depender del uso o no de estos aparatos de dispositivos electrónicos, celulares, tablets, en fin, dispositivos electrónicos, porque igualmente emiten radiación ultravioleta. Entonces, al final, esto crea un impacto negativo sobre ese pico de melatonina que se debe generar durante las horas de la noche para tener una mejor calidad de sueño. Cuando empieza ese pico de melatonina, ¿qué es lo que inhibe? Claro, sube la melatonina y ¿qué se inhibe como para poder entrar en ese sueño? Hablando biológicamente, ¿no? Y fisiológicamente. Biológica y metabólicamente también se trata de inhibir, o se inhibe, mejor dicho, la leptina para disminuir también... y hacer match entre la alimentación y el tiempo. Y este tipo de detalles lo vamos a seguir revelando, nada más lleguemos del corte, ¿ok? Nos tenemos que ir a un corte en este momento, no se vayan. Muy bien. Ahora volvemos con su espacio de salud, Nutridos. Estamos presentando su espacio de salud, Nutridos. Bienvenidos una vez más al programa, ya estamos retornando aquí después del corte. Estamos hablando sobre el ritmo circadiano, específicamente sobre la crononutrición. Entonces Yacir estaba aquí comentándonos un poco al respecto sobre cómo regular esto, cómo mejorar, qué pasaba y quiénes son los que están ahí metidos también estos genes centrales como los genes clock que comentaba Yacir, las proteínas que también están dentro de esta sinergia y todo este tipo de cosas que trae ahora mismo y que recabe el ritmo circadiano y la crononutrición. Entonces yo le preguntaba a Yacir y le decía a ver si es que encontró algo dentro de sus revisiones o dentro de lo que él ha estudiado, por qué se tuvo que empezar a estudiar aquello. O sea, ¿qué es lo que ha pasado por la cual tenemos que estudiar ahora mismo la crononutrición? ¿Por qué no se lo estudió, digamos, en la época, no sé, hace mucho tiempo atrás, unos 30, 40, 50 años atrás? ¿Por qué no se lo hablaba ahí? ¿Por qué no se lo hablaba como con tal fuerza como se lo está hablando ahora mismo? En noviembre de 2015 se publicó un estudio en donde detectaron un grupo de personas que tenían un periodo de comidas, de ingestas, de más de 15 horas y asociados a un patrón errático, un patrón de alimentación errático. Lo compararon en un tiempo de 16 semanas. ¿Pero qué es un patrón errado de alimentación? En el sentido de variaba según el día de ingestas. Era muy variable. Aquí no se está midiendo calidad alimentaria. No se está midiendo en absoluto. Más que frecuencia de consumo de alimentos. En cuanto a tiempos. En cuanto a tiempos. Nada más. Vale. Lo evaluaron durante 16 semanas y iban reduciendo poco a poco las diferentes ingestas en un periodo de tiempo entre 10 a 12 horas a lo largo del día. Luego encontraron que en este mismo estudio, al cabo de esas 16 semanas, este grupo de personas se habituaban mejor a ese nuevo esquema o ese nuevo grupo de hábitos. Y a partir de allí, pues surgió el interés de por qué se dio ese cambio. Además de cambiarle el hábito, ¿por qué? Metabólicamente, fisiológicamente, ¿qué fue lo que cambió dentro en el metabolismo a nivel hormonal? Porque ya en ese momento, en 2015, está más que conocido la función de la leptina y la grelina en el control de la ingesta y la saciedad. Es correcto. Y entonces comenzaron a preguntarse por qué esto cambió. A partir de allí surgieron diferentes estudios donde ya también interviene la nutrigenómica con el estudio de los genes clock. Y a partir de allí, pues aparentemente desde el año 2015, comenzaron a investigar sobre los genes clock, no solamente sobre este gen, sino también encontraron a nivel del núcleo supraquiasmático otras hormonas implicadas allí, como quinasas, fosfatasas, ubiquinonas, que tienen mucho que ver en esta regulación de los ritmos circadianos. Una vez entonces que comenzó esa curiosidad, comenzaron a identificar que según el ritmo interno, hablando de tiempos durante el día en una persona,
habían hormonas que se secretaban mejor o se secretaban más en unas horas del día o en otras horas de la noche. Correcto. Se controlaba mejor la presión en unas horas del día o en unas horas de la noche. De Muy hecho, bien. por reloj biológico, la presión arterial suele bajar durante la noche. Ujú. También eso tiene que ver independientemente en cada persona. Si tiene una actividad intensa en la noche, obviamente esto no va a ser así. Esto es a nivel general sobre cronotipo, Ujú. identificando que una persona a nivel general, una persona que no se dedica a una actividad física extrema en las Ujú. horas de la noche, en horas donde no hay luz solar, Ujú. disminuye la presión arterial. Y que por el día más bien es al revés, que se eleva normalmente. O no que se eleva, sino que más bien está en los rangos habituales o Bueno, sí, normales. se eleva en relación a lo que ha pasado en la noche. En la noche, exactamente. Evidentemente. Luego también se comenzó a investigar de la motilidad intestinal, que se encontró que es máxima por la mañana y va reduciendo a lo largo del día Ujú. hasta que en la noche es muy menor o Claro. mucho menor. Por esa razón también se habla un poco de estas ingestas que no se deben tener muy cercanas o muy pegadas a la hora del sueño, justamente por la reducción de la motilidad intestinal, y se va a tener una peor ¿Digestión? digestión y absorción posterior de nutrientes. Ujú. Y en ese sentido, Paul, ¿qué nos puedes acotar? O sea, ahí es interesante el discernir estos criterios para poder de repente hacer ajustes en la estrategia clínica, Ujú. por ejemplo, con un paciente con inconvenientes gastrointestinales, llámese mala absorción, distensión abdominal, diarrea, estreñimiento. Yo entiendo esto con lo que ha explicado Yacir. O sea que nosotros funcionamos mejor o tenemos un mejor funcionamiento gastrointestinal, neuroactivo, etcétera, en el día que en la noche, ¿no? Es lo que yo entiendo. Dependiendo del cronotipo también. De si una persona es cronotipo matutino o vespertino. Pero Pero- a niveles generales, Vale, pero eso de matutino y vespertino no queda muy para la subjetividad de que con una simple pregunta de ¿cuál fase del día eres más activa? Es un tipo Claro. de Ah, no, encuesta. yo soy más hay un activo en la cuestionario noche. también. Vale, hay algo que realmente a través de preguntas se pueda llegar a una presunción de que puede ser cronotipo vespertino o matutino, dijiste, ¿no? Sí. Mixto. No, Intermedio. se habla bien, mira, se habla de dulce. ¿Cómo es? Ya está en medias tintas ya. Entonces, te vas a desviar el tema, está inspirador. A ver, ¿cómo es? A través A través de la herramienta. a través de esta herramienta de preguntas, únicamente con esta herramienta de preguntas yo puedo, a través de esta, discernir si mi paciente es de cronotipo matutino o vespertino. En efecto, sí. Pero lo hago con, o sea, digamos, ¿qué tan sensible es esta herramienta? O sea, para mí me parece, porque desconozco el tema, evidentemente, como que puede ser algo muy subjetivo, ¿no? Es como hacerte preguntas y llegar simplemente a una conclusión mediante las respuestas tuyas, que pueden ser equivocadas o no. Sí, fíjate que este cuestionario recién se lo ha validado en el año 2021, o sea, hace El escaso año un año. pasado. Entonces, claro está que va a irse puliendo a lo largo del tiempo. 10 años seguramente, pues ya estará completamente pulida esa herramienta y se podrá sacar mejor evidencia a partir de ello. Entonces, siguiendo esta línea, digamos que Paul es cronotipo vespertino, ¿no? Digamos que en la tarde él muestra mejor eficacia, ¿no? Tarde-noche. A eso te refieres Sí. con vespertino. Eso quiere decir que si él en el día, si eleva la ingesta de alimentos o no duerme bien, eso va a empeorar su situación de salud, ¿o no? Correcto, sí, tal cual, Así. tal cual. Y al revés, pues también. Pues no Al digamos revés que es un cronotipo más matutino y luego en la noche descansa poco, es decir, duerme poco, come en horas cercanas al descanso, digamos, tipo 12 de la noche, perdón, o 11 de la noche. Entonces, esto que está aquí puede alterar también su composición corporal, aumentar más su tejido graso, aumentar más su grasa visceral, etcétera. De hecho, el cronotipo vespertino tiende más a tener un peor perfil de graso corporal versus el cronotipo matutino. Ah, ok. Entonces, Sería el revés de lo que tú estabas comentando. al revés de lo que en su momento estaba hablando. Correcto, sí. Ok. Ya, entonces para tenerlo mejor en cuenta. Dicho O en sea, otras palabras, el cronotipo matutino, Ujú. una persona con cronotipo matutino tendría mejores niveles o niveles más óptimos de porcentaje de graso,
versus una persona con cronotipo vespertino. O los podría conseguir de forma más sencilla. Yo te lanzo un ejemplo, o sea, digamos, me pongo como ejemplo porque yo últimamente he estado comiendo más... ¿Por qué me miras con esa cara de...? Nada. Porque dije, estoy comiendo, ¿qué está pasando? No. Ok, voy al gimnasio tipo 8 de la noche. No sé para hablar con este señor. Estoy comiendo tipo 8 de la noche. O sea, perdón, voy al gimnasio tipo 8 de la noche. Salgo del gimnasio a las 10. Como 10 y media. Y a 11 y media estoy ruco. Y sí he sentido que he aumentado digamos... he sentido cambios a nivel de mi composición corporal. No digo que esté bien o esté mal, pero sí he sentido cambios en relación a eso. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy alimentándome, valga la redundancia, con alimentos muy cercanos, digamos, a mi hora de sueño. Estoy descansando menos, porque para todo esto tengo que esperar. Ahora mismo estamos madrugando. Entonces, tiene mucho esto que ver con este cambio metabólico, con este cambio de la composición corporal, o es pura coincidencia? Es un factor que seguramente hay otros implicados allí, dependiendo también de la calidad de sueño que estés manejando, dependiendo también pues de la alimentación. Yo no me despierto cansado, me despierto con mucho ánimo. Te levantas Pero estás descansado. cargando, calóricamente hablando, No. más la carga es la misma. de calorías en la noche ¿Que en el día? que en el día. ¿A eso te refieres? Yo creo que sí, ¿sabes? Porque a veces Ahí tengo está. almuerzos medios turros. Pero en la ¿Medios noche... Turros. Bastante turros. A veces tengo que comer fuera, entonces tengo por ahí y no me gusta mucho lo que Sancocho. sirven. No, pará, ¿qué haces? Entonces... En la noche que terminas todas tus actividades ya como que te puedes enfocar y tratar de llegar a saciarte. Simone. Es lo que le Simone. pasa a Mucha gente. Muchísima Entonces, gente. Muchos, yo me he dado cuenta de eso y estoy ya desde hoy día, que ya me fijé ayer fue el último que digamos, caí en cuenta de esta actividad y lo que estaba haciendo, que no está mal, insisto, esto no lo tomen como una conducta de riesgo por si acaso, sino que para mi rutina y como yo llevo las cosas, como yo llevaba mi sistema alimentario, sí fue un cambio drástico. Porque luego de esto pues me solía despertar en la madrugada, pues, tipo 2 de la mañana o 3 me despertaba y volvía a agarrar el sueño, pero me despertaba, cosa que antes no pasaba. Dicho eso, entonces desde hoy voy a empezar a cambiar, digamos, ya no voy a cargar tanta ingesta calórica en la noche, y más bien voy a tratar de agruparme hacia otro grupo, inclinarme hacia otro grupo de alimentos. Al parecer aquí, evidentemente, el cronotipo no tiene la culpa, por decirlo de alguna manera, sino porque Ajá. lo que decía Paul, Planificación. una mayor ingesta calórica en este caso, Ujú. no tomen como mal esa palabra, Es correcto. en la Así que hay que hora, aclarar todo aquí. en la hora nocturna. No se puede. Por lo tanto, allí no se le atribuiría lo que está suponiendo Yestin sobre su composición corporal en Ajá. cuanto al cronotipo, sino más bien la culpa, entre comillas, la tendría una elevada ingesta calórica nocturna en este caso. Puede ser a cualquier hora, pero al final, como lo decíamos al inicio, las kilocalorías no saben, o el cuerpo no sabe identificar si las calorías entran más en el día o más durante la noche. Eso no se lo puede reconocer en lo absoluto. Oye, entonces hay una estrecha relación entre la regularidad del horario y las comidas, y ahí se habla de crononutrición, ¿no? Para que quede un poco más esto entendido. Esta estrecha relación con el horario y la ingesta alimentaria. Luego, y con esta te lanzo esta pregunta para discernir la hora al volver del corte, porque nos vamos a un corte. ¿Tiene algo que ver la calidad y el volumen alimentario en todo esto? Ok, dejo ahí esa pregunta y nos vamos a un corte. Ya volvemos. Ahora volvemos con su espacio de salud, Nutridos. Estamos presentando su espacio de salud, Nutridos. Hola a todos, volvemos a su programa Nutridos en este día viernes, que esperamos que lo estén disfrutando porque nosotros aquí en cabina al máximo lo estamos haciendo. Les recordamos que este programa se está transmitiendo al mundo a través de nuestra página web en www.ucsgrtv.com. Nos puedes seguir en Twitter e Instagram como @ucsgradio. También puedes hacerte fan como UCSG Radio en Facebook. Oye, espera, antes que continúes y respondas la pregunta que hice. Un saludo a Estefanía Gómez, Steffi Gómez o Fita Gómez.
Usted se lo ubica, ¿no? Popular, por supuesto. Claro, por supuesto, ¿no? A todo nivel de Latinoamérica. Eso es. Reconocidísimo. Muy bien. Un saludo, nos está enviando un saludo también ellas por acá. Y entonces, bueno, cumplo con responder y de verdad decirte que te tenemos muy, muy en cuenta nosotros acá. Nosotros. No, ya, ok. La pregunta. ¿La puedes responder, por favor? ¿Qué vas a hacer? Antes de responderte la pregunta. ¿Otro tumbe? No. ¿Qué es? Dale. Antes de responderte, Justin, quisiera que le recordemos un poco a los escuchas la pregunta que formulaste antes del corte. Ok. Que si en esto tiene algo que ver, qué lindo, que si esto tiene algo que ver, digamos, la calidad alimentaria, es decir, esta relación o estrecha relación que se maneja con la regularidad horaria y la comida, si tiene algo que ver o no la calidad alimentaria y el volumen de los alimentos para evitar este perjuicio metabólico, ¿no? Claro que sí. Está muy claro que la calidad alimentaria es mucho más importante muchas veces, no en todo, que la cantidad alimentaria. Por lo tanto, esto del cronotipo, de la regulación del sueño, si es un cronotipo matutino o vespertino, es simplemente para identificar al inicio de la consulta, y esto lo hago ya más a nivel profesional, a nivel de consulta, para cierto tipo de pacientes, tratar de identificar qué tan complicado podría ser la adherencia a esos nuevos hábitos que vamos a realizar con esa persona. Por lo tanto, aparte de la calidad nutricional, que es muy conocido y es muy importante, saber que tiene un impacto importantísimo sobre la calidad de los nuevos hábitos o sobre la calidad de vida y la calidad de salud de una persona. Simplemente hay que sumarle un factor más, que es el cronotipo, que si se lo trato, si se lo aborda en consulta, pues va a ser una consulta un poco más completa al momento de poder identificarlo. Obviamente esto a nivel de salud pública sería un poco complicado, ¿no? Porque el hecho de identificar, y aquí nos puede acotar algo Paul, el hecho de identificar el cronotipo en una persona va a ser un paso más que complica sobre todo en tiempos al momento de hacer la consulta a nivel público, por lo menos. Agarra ese detalle para que tú sumas. Yo te sumo algo ahí, que según un artículo aquí revela que la Organización Mundial de la Salud actualmente reconoce ciertas enfermedades crónicas no transmisibles como una epidemia a nivel mundial, ya sabemos cuál, ¿no? La tan sonada obesidad, y hace una relación con la crononutrición, obesidad y esta problemática epidemiológica a nivel mundial, ¿no? Y lo ha relacionado con menor nivel socioeconómico para poder desarrollar esto. Menor nivel socioeconómico, peor ingesta alimentaria y además peores horas de sueño. Entonces todo eso lo ha relacionado. ¿Tú cómo lo ves, Paul Flores P? Ahí el efecto también es del hábito, ¿no? De lo que se hace la mayor parte del tiempo, como en este caso sería salir de rutinas de trabajo de entre 8 a 12 horas, dependiendo el tipo de trabajo que tenga la persona y si es que es más de uno. Las guardias. Exactamente, las guardias. Entonces los médicos son los que tienen más... Personalmente, una experiencia personal, acotando lo que dice Paul. Experiencia personal. De vida personal. Ponga, por favor, música de experiencia personal, va. ¿Qué le pasó a él? A ver. Mi suegro, que se está escuchando el programa, le mandamos un saludo. Saludos. Entonces no es una experiencia personal, pues, es una experiencia... Personal familiar. En mi entorno familiar. Ok. Gracias por la corrección, JQ. Dale. Es una persona que regularmente a la semana hace entre 2 a 3 guardias, ¿no? Dependiendo de la carga laboral que tenga. Okay. Y obviamente en la noche de esta persona, de mi suegro en este caso, va a ocurrir una desregulación de ese cronotipo. Por lo tanto, a lo que quiero llegar es... cuando está en ese intervalo. Exacto. Okay, vale. Específicamente allí en ese tiempo, en ese día, en esas 24 horas, ocurre un intercambio temporal en esa producción o esa secreción de melatonina que va a ser muy dura. A lo que quiero llegar con esto es que decir que el cronotipo no lo es todo, que la crononutrición no lo es todo, es simplemente una estrategia más que si se quiere utilizar en la consulta, puede sumarte dependiendo también de los diversos factores a los que una persona esté expuesta o no. Y esto también para no herir susceptibilidades en ningún sentido. No, para. Aquí se trata simplemente de añadir todos los factores que se puedan para tener una mejor intervención. No se trata de un enfoque simplista, de que solamente me voy a fijar en la crononutrición o en a qué hora duermes o a qué hora tienes más actividad o no. Esto simplemente es para agregar.
agregar ciertas estrategias de, por ejemplo, ¿tienes guardia? Perfecto, pues en ese día que tienes guardia vamos a tratar de consumir alimentos que tengan mayor cantidad de melatonina, no en ese día, para que esto no impacte negativamente sobre tu rendimiento laboral en este caso, sino vamos a dejarlos para otra ingesta, de pronto en la última ingesta de ese día de 24 horas que tuvo guardia esa persona, para que cuando salga, pues llegue a casa y pueda tener dormir una mejor mejor. calidad de sueño. Claro, ¿no? Evidentemente O es sea, una estrategia puntual. acumular toda esa cantidad de alimentos ricos en triptófano, que por Correcto. cierto que el triptófano es el único el único elemento, por así decirlo, o compuesto que Promotor. atraviesa la barrera hematocefálica para poder transformarse en 5-HTP. En todo caso, eso es importante porque eso que lo sepa gestionar un dietista nutricionista al momento que planifica, puede ayudarse con esa estrategia y ya sabe que puedo agrupar estos alimentos hacia las últimas horas de su guardia o hacia las últimas horas de su evento laboral, ¿verdad? Para que pueda conciliar mejor el sueño durante el día. En este Correcto. caso. Y ojo, esto no es magia, ¿eh? Los escuchas, las personas que nos están escuchando, Cuidado, no pues. esperen con gran... No estén llamando con a gran Paul, ánimo. no estén llamando a Yacira que Esto no claro. esperen con gran ánimo que comencemos a decir esos alimentos ricos en triptófano, porque de pronto van a creer que me los como y a los 5 minutos ya estamos durmiendo. Oye, ¿sabes que En hay lo suplementos de 5-HTP? Correcto, Y, sí hay. y hacen, y cuando salen estos suplementos, y uno los digo, ya lo dije, pero confiamos, como tú dices, decimos, guardamos todo, una fe casi que cristiana y religiosa hacia ese producto, decimos, con esto voy a empezar a dormir mejor. Correcto. Y empiezas y le decantas. Es que no muchísimo solamente eso. depende y no de solo eso, depende de como ya aquello. lo habíamos comentado, Ujú. depende de la temperatura, depende de la Claro. exposición solar que haya tenido durante lo largo del día. Vamos a hablar también puntualmente sobre la investigación que pude realizar junto a Celia, que fue mi tutora. ¿Tu tutora? ¿Cómo? Celia No, pará. Rodríguez, Me hace acordar de que algo. fue mi tutora en el máster. La verdad es que la semana anterior, de hecho, nos estuvo viendo por Instagram. ¿sí? Y así que si de pronto en algún momento nos escucha, pues le mando un Ahorita saludo. nos va a escuchar Un seguramente. afectuoso saludo allá en Reus, España. La verdad es que le tengo mucho aprecio Hi. y muchas gracias, Celia, por, Hello, hi. por toda tu ayuda. Gracias por aguantarlo, Yacir. De hecho, le hablé de ti a Celia ¿Ah, también. sí? Así que llegaste ¿Verdad? ahí a ese rinconcito de España. Llegaste ahí a Reus. ¿Qué pasó? ¿Estás de más, tú dices? ¿Estás de Le más, prestamos el Wolf, violín. No la sigas aclarando que oscureces, loco. Pues, La falta de sueño, dormir en horarios que no están destinados, en fin, muchas otras cosas más. ¿Cómo podemos regular esto? ¿Cómo podemos mejorar esto? Entonces, comer carbohidratos en la noche, sí, no. depende. O Como todo en depende. nutrición, Como toda nutrición, como depende. lo decía Rosana la semana anterior, depende. Es correcto. Por ejemplo, no le vas a cortar la ingesta de hidratos de carbono a un deportista de élite en la noche. Ujú. Si al día siguiente tiene que hacer O la ingesta de proteínas, perdón. una ingesta de proteínas, mucho peor. Ujú. Eso depende del factor. Ahora, si hablamos de una persona que Resistencia a la insulina. tiene resistencia a la insulina, Qué bien, ya Pablo. sabemos por crononutrición, gracias por esa introducción, hay factores de riesgo asociados porque por crononutrición, por cronobiología, ya sabemos que la insulina disminuye su pico de producción en horas nocturnas. ¿Y esto qué provocaría, Paul? Si tiene una ingesta alta de hidratos de carbono. Una predisposición a valores elevados de insulina o valores elevados de glucosa. Sí, que justamente si hay una planificación de por medio, incluso la crononutrición vendría a sumarse al argumento de por qué es importante planificar, más allá de decir que puedo, que no puedo, que no vamos a parar de insistir que de eso no se trata la nutrición hoy en día, de prohibidos y permitidos. Nunca se ha tratado así. Nunca se ha tratado de eso, ¿no? Simplemente fue una estrategia, una de las más simplistas y que todavía no terminamos de desembarazarnos muchos de esa Qué línea. bueno, es correcto. ¿No? La nutrición se trata de contexto, ¿no? Contenido y sobre todo adherencia, porque si hablamos de una situación clínica como la que me compete a mí y lo que vengo a sumar acá a este espacio, es muy diferente de algo habitual, preventivo, como podrían estar manejando cualquiera de los dos, o no se diga en un nivel donde ya no entra el asunto de la salud, sino la eficiencia, como en el caso del deporte, ¿no? Entonces siempre hay que coger con pinzas las estrategias y entra con mucho más. Hoy en día el mundo de la nutrición y la ciencia de la nutrición requiere ese depende aporte, de ¿no? ese aporte y ese criterio. De la Obviamente, personalización. mientras por más lados
consideramos ese criterio, pues mejor. Si se ve la parte fisiológica, la parte psicológica, la parte a mediano y largo plazo, pues obviamente no se va a terminar haciendo cualquier cosa. Es correcto. ¿no? Ahí es clave la personalización, ¿no? Exactamente. De la intervención. Y no jugar con las expectativas del paciente. Exacto. Sí, porque siempre las expectativas son de ya, pero ¿en cuánto tiempo? O cuándo ya voy a estar bien o me voy a sentir Claro, y por mejor. darle una respuesta que te beneficie también a ti, ¿no? Dices, sí, en 2 semanas, 15 días. No, eso ya el tiempo dirá. Claro. Es decir, no depende solo del factor que nosotros abordamos, factor alimentario, sino de otros. Ok. Oye, otra de las cosas también, cómo podemos nosotros mejorar esta parte del sueño, es evitando, digamos, la exposición a pantallas o aparatos electrónicos y realizar una actividad física regular. Eso es otra de las cosas también. Hacer actividad física cerca a tu hora de sueño puede alterar el sueño también. También. Porque te puede poner un poco más neuroactivo, ¿no? Te despierta. A nivel un poco hormonal, más. sobre Es todo. correcto. Eso también hay que tenerlo presente. Mantener justamente este apagón digital o cambiarle el espectro de la luz que tenemos en nuestros dispositivos sería algo beneficioso también. Y así ya porque esta luz LED se asemeja muchísimo a la luz clara, se asemeja muchísimo a la luz solar. Entonces el cerebro, como a su momento lo hablamos, técnicamente el núcleo supraquiasmático va a asimilar y va a decir, oye, estamos en el día todavía. Exacto. Así que me voy a despertar y hay una menor producción de melatonina Desciende. desciende la melatonina y aumenta el cortisol en ese momento, ¿no? Entonces Correcto. te pones más despierto, te pones más vigil. Eso En es lo que se vigilia. trata, eso es lo que se trata de evitar. Entonces, para aquello, crear ese ambiente de sueño es importante, apagar las luces, evitar, Temperatura adecuada. es verdad, la temperatura adecuada. Nadie puede dormir a una temperatura de 30 grados, es imposible dormir así. Entonces, Nos tratar- vamos todos a Qatar. no, tratar de evitar ese tipo de cosas y de esa forma nos ayudaremos más también con la conciliación del sueño, ¿no? Ahora, también se Dale. habla de, como ya habíamos comentado hace un momento, y ya lo dejamos claro, que esto no es magia, por el hecho de consumir más alimentos ricos en triptófano, o magnesio también, que tiene cierta actividad en la regulación del sueño, o el suplemento que mencionaba Jestin, el 5-HTP, no es que mágicamente ya vamos a tener una mejor calidad de sueño. Eso también depende de otros factores, como habíamos dicho. Y un factor que podríamos mencionar, muy importante allí, es el momento del día en la que se tiene esa ingesta de alimentos ricos en triptófano. Y se ha evidenciado muy claramente que tener una ingesta rica en triptófano durante la primera comida, que sería el desayuno, ojo, no el desayuno como la típica comida que una persona se le ocurre hacer a las 8 de la mañana, por ejemplo, sino Sí, desayuno para es salir del ayuno, ¿no? salir del ayuno, que ha estado por el sueño, que es lo normal, todo el tiempo las personas pueden estar en un ayuno, eso es completamente normal, todos los días, mejor dicho. El hecho de salir del ayuno con una comida rica en triptófano y a los 15-20 minutos de haber hecho esa ingesta, tener una exposición solar, va a hacer que el pico de melatonina se comience a generar a partir de las 6, 7 u 8 de la noche. Y esto está bastante evidenciado en una revisión sistemática que justamente yo tuve la oportunidad de leerla ya hace algún tiempo y está muy contrastado con la metodología que se utilizó para medirla. Por lo tanto, tener en cuenta también la hora de la ingesta de ese triptófano es importante también. No solamente consumirlo, sino que también la hora. Eso es lo que también entraba hace un momento con lo que comentaba. No es que voy a comer el alimento rico en triptófano e inmediatamente estoy durmiendo. No es un acto de magia. Hay que utilizar estrategias también. Bien, nos tenemos que ir a un corte para todo esto y ya volvemos. No se despeguen. Ahora volvemos con su espacio de salud, Nutridos. Estamos presentando su espacio de salud, Nutridos. ¿Verdad? Oye, antes de continuar, este tipo, la evaluación de la calidad del sueño, se la puede medir por este test o cuestionario NOST. ¿Lo has escuchado, tal vez? ¿No? Del Newcastle, Ottawa, ¿o no? Sí. ¿O hay otros? Es el que más se conoce y el que se suele utilizar cuando se quiere hacer algún estudio sobre la calidad del sueño. Sí, justamente es el más evidenciado. Oye, ¿se lo puede pasar esto en consulta, sobre todo en ambulatorios, o también se lo puede pasar, digamos, en personal
hospitalario. A nivel privado, sí que es una muy buena herramienta. ¿Tú la has usado? Sí, yo personalmente la utilizo, no siempre, dependiendo también del tipo de paciente, para poder identificar justamente esa calidad de sueño que tiene una persona u otra. Okay. Y a partir de allí ir midiendo si con la intervención que he realizado, nutricionalmente hablando, puede mejorar la calidad de sueño, teniendo en cuenta una vez más otros factores. Sobre todo eso también lo hago con una intención posterior de hacer un estudio más adelante cuando tenga suficientes datos. Muy bien. Paul, ¿ibas a decir algo tal vez? No. ¿Quieres enviarle un saludo a...? Claro, quería enviarle un saludo a nuestro amigo que nos está siguiendo y que en algún momento lo vamos a tener también aquí. Señor Nelson Alvarado. Señor Nelson Alvarado. Muy bien, nutricionista saludo. dietista. Saludo ahí a Nelson. Bien, un saludo también para Anita Álvarez, que ahí nos está enviando. Anita, Para la nutricionista Kiara Castro Moreno. Así que Saludos. la señora esposa aquí de Yacir Palacio. Saludos a Kiarita. Muy bien. no mentira. Para Denise Aguilar también un saludo, que se ha conectado. Para Jorge González también. Así que nada, continuamos. Seguimos. ¿Ibas a decir alguna una última cosa más? Sí, recordando, o mejor dicho, mencionando esos alimentos ricos en triptófano, por mencionar algunos, tenemos a los huevos, al pescado, a las nueces, las cerezas, algunas semillas también, como chía, linaza, por ejemplo, semillas de lino, legumbres germinadas, champiñones, también son muy buenas fuentes de triptófano, que va a ser el precursor de la melatonina. Y una vez más, recordar, es mejor tener una ingesta de estos alimentos ricos en triptófano dentro de un contexto de alimentación saludable. No quiere decir que si el resto de mi alimentación es muy superflua, es muy basada en ultraprocesados, por ejemplo, y que yo esté consumiendo estos alimentos ricos en triptófano, poco y nada me va a servir. Siempre esto lo hablamos en el contexto de una alimentación saludable. Y teniendo en cuenta también la hora, es decir, la primera comida del día, conocida como desayuno, y asociada a una exposición solar en la brevedad de lo posible, 15 a 20 minutos, un baño de sol como se lo conoce también. Bañito. Bañito de sol. Te pones... Báñate, pilas. Okay. Oye, este 5-HTP, que es el hidroxitriptófano, se lo utiliza como suplemento también para tratar a aquellos pacientes con depresión unipolar, sobre todo adultos. Se ha encontrado una buena eficacia, seguridad también buena, interesante. Sin embargo, todavía se necesita más evidencia para poder evaluar esta acción, sobre todo que pueda provocar en aquellos pacientes con este problema de fondo, como es la depresión. Síndrome del comedor nocturno también por ahí. Del comedor nocturno. También por Esa ahí. fue tu tema de tesis, pues, ¿no? Basado en ello, basado en esa investigación que hice ¿De por qué se alguna trata materia. ese síndrome de comedor nocturno? Básicamente personas que tienen una mayor ingesta calórica, casi el 60 al 70% del día, durante horas de la noche. Tienen ciertos patrones de comportamiento, como por ejemplo guardar comidas en sitios donde él o ella solamente reconoce. Conductas de riesgo, ¿no se llama eso? Conductas de riesgo, obviamente, pero viéndolos desde un punto de vista... Claro, desde este punto de acá. Esos básicamente son algunos puntos con los que se puede llegar a conocer según el DSM-5. A partir de ese tema que tuve la oportunidad de investigar también, pues surgió este enfoque de crononutrición, ¿no? Que al final habla de utilizar diferentes estrategias según el cronotipo de una persona para poder tener mejores resultados a nivel de composición corporal sobre todo. Ok, muy bien. Dámosle a las últimas conclusiones entonces. ¿Qué es lo que quiere decir esto, no? Debido a esta existencia de este reloj biológico o el ritmo circadiano, cómo trabaja el organismo, cómo lo regula, ¿a qué podemos concluir, Yacir? Primero importante aclarar que no es una estrategia simplista o reduccionista o única. No lo va a resolver todo en la vida, no le va a resolver la resistencia a la insulina, no le va a resolver la diabetes, no le va a resolver la hipertensión arterial a una persona, no le va a resolver la obesidad en lo absoluto, no va a resolver absolutamente nada si se la trata de forma única, aislada. Siempre depende del contexto alimentario saludable y por lo tanto cuando se decida a utilizar esta estrategia de crononutrición es importante ese contexto. ¿Cómo identificarlo? A día de hoy pues se lo puede identificar haciendo esa pregunta en qué momento del día una persona es más activa.
Evidentemente existen cronotipos matutino, cronotipo vespertino y el cronotipo intermedio. Dependiendo del cronotipo que tiene una persona, pues eso nos dice o nos indica qué nivel de adherencia podrá tener respecto a una nueva intervención que se realice. Y a partir de allí, pues, utilizar las estrategias diferentes para tener los mejores resultados posibles. Luego, también importante recordar esos alimentos ricos en triptófano para mejorar la calidad de sueño en las horas de la noche, en las horas donde no hay sol. Y no lo hemos comentado también, ya no nos da el tiempo, pero esto también tiene que ver con la situación geográfica o la ubicación geográfica de la persona. No es lo mismo vivir en una zona donde atardece regularmente en el año a las 6:30 de la tarde. Anochece, ¿no será? Anochece, perdón. Ay, okay. A las 6:30 de la tarde o 7, versus a una situación geográfica en donde anochece, por ejemplo, a las 5 de la tarde. Esto me ha hecho acordar el famoso jet lag, cuando tú viajas de Sudamérica a Europa. Ocurre mucho esto. Ocurre una disrupción del ritmo biológico. Del ritmo biológico, correcto, ¿no? Porque se altera mucho este tema del sueño. Estás vigil en horas de dormir, digamos, en la zona geográfica que te encuentres, y viceversa también. A mí me pasó eso al regreso, no cuando me fui. Cuando estuve en Europa. A mí me pasó cuando yo fui, pero ya no el regreso. Porque el regreso ya sabía lo de la cronometración. Y me di cuenta. Ya creo que ya nos vamos, ya nos está cortando. Colón, por cierto. Ya, por último, ya, chiquitito. En las dos ocasiones que fui, una con MLA y la otra de forma ya independiente, al regreso siempre Claro, no, pues Independiente del Valle no. No. Bueno, ya me pasó eso al regreso. Bien, ya nos vamos, nos despedimos. Muchísimas gracias por estar conectados y estarnos escuchando y viendo a través por el Facebook Live. Así que nada, Hasta chicos. El próximo viernes. Nos vemos, pueblo. Hasta el día viernes. Bien, adiós. Adeus. Bye. Esto fue su espacio de salud, consejos de nutrición y bienestar. Nutridos, porque el comienzo de la salud es la nutrición. Bajo la conducción de Justin Quiroz y Paul Flores. Nutridos, por UCSG Radio 1190 AM.